explicarla obviamente en el Classroom más adelante. Ok, bueno, entonces vamos a pasar directamente a la diapositiva. Como ustedes pueden ver, la diapositiva solo se encuentra con el título y adicionalmente con un par de imágenes acá, ¿sí? Que está obviamente dando como que a entender de los títulos que tenemos aquí. Y primero vámonos con el controlador IDE, ¿sí? Es un componente, vamos a poner ahí, es un componente de controlador de disco. Normalmente fue siempre eso, ¿sí? Este tipo de controlador que vienen en las placas madres, que más adelante de pronto les voy a mostrar, pero de todas formas en este momento no, pero más adelante porque vamos a seguir hablando de esto. El controlador IDE es donde los componentes donde nosotros conectábamos los discos, también los lectores de CD, incluyendo también las famosas disqueteras, ¿sí? Pero bueno, eso obviamente hoy en día ya no lo utilizamos en realidad, ¿sí? Pero es muy importante saberlo porque en las placas no más o menos modernas todavía lo traía, ¿sí? Porque todavía se utiliza en este caso eh, discos duros con un controlador de tipo IDE, ¿sí? O sea, que utilizan un cable tipo pata, ¿no? O sea, los cables de tipo faja también que se los conoce, que tiene un total de 80 hilos aproximadamente. Bien, entonces ese controlador que ya no se, en realidad en la actualidad ya no se lo utiliza, pero muy importante conocerlo porque debemos saber para qué sirvió. Y sirvió para conectar los discos duros, las unidades de almacenamiento. Eso quiere decir que por lo que transmitía en ese cable o por medio de ese controlador IDE eran los datos, la información que hacía la conexión del disco duro con la tarjeta madre. Muy bien, no la energía eléctrica, los datos. Bien, algo más adicional pues que eh, ya no está, vamos a poner así, ¿no? Ya no está presente en las placas actuales, porque obviamente pudo haber estado presente en las placas actuales quizás en unos 15, 20 años atrás. Bueno, estoy exagerando quizás un poco, pero sí tuvieron, pongámoslo de unos 10 añitos atrás. Era algo bastante todavía común ver este tipo de controladores en nuestras placas madres, ¿no? Y más adelante vamos a ver imágenes acerca de eso. Muy bien, entonces, ¿qué más podemos hablar? Venía, pues ya lo vamos a poner en pasado, ¿no? Venían integradas en la placa madre, ¿sí? Era un elemento, no era una parte más que incluía a las mainboard, a las placas madres. Bien. Y traían, ¿sí? Un total o traían dos o hasta cuatro, ¿sí? O hasta cuatro unidades para conectar discos duros o CD-ROM, ¿sí? Muy bien, ahí está. Entonces, este tipo de controlador, pues nosotros podíamos conectar discos duros, CD-ROM e inclusive discos duros, disqueteras que también era de tipo IDE, ¿no? De tipo del conector de tipo pata. Bien, entonces ese de allí no olvidar que ese tipo de conector era para conectar los antiguos discos duros. Y vámonos a lo actual, ¿sí? A lo moderno, que son los conectores serial ATA, donde se incluye el famoso SATA, ¿ok? Donde se incluye el famoso SATA. Además del controlador IDE, ojo que estoy hablando de lo que pasó, además del controlador IDE, resulta, ¿sí? Esto es parte también del libro archivo que tengo, ¿ok? Resulta bastante común
Sí, ahora prácticamente está, ya se adueñó del mercado, obviamente, las conexiones de tipo SATA. ¿Ok? Luego, contar también, ¿sí? Contar también del tipo Serial ATA. ¿Sí? Al decir Serial ATA, estamos hablando de los conectores de tipo SATA. ¿Sí? Que obviamente en la actualidad quedaron ya fijos por el momento. No se ha creado hasta la actualidad, no se ha creado otro tipo de conector en la cual pues sirva para la transmisión de la información del disco duro, de lectores de CD, porque si hasta donde ustedes se han podido dar cuenta, la tecnología evolucionó y los conectores, por ejemplo, de los datos, tanto para el disco duro como para el CD, ya no, ya no tienen ese tipo de controlador IDE, sino que es el tipo de controlador del serial ATA, que es mucho más pequeño. ¿Sí? Reduce espacio, a pesar de que es más pequeño, ¿sí? Reduce espacio y, ¿sí? Y también tiene mayor velocidad de comunicación, de transmisión de datos. Entonces, este controlador serial ATA se quedó obviamente en el mercado hasta la actualidad. Han salido computadores, por ejemplo, hasta tipo gamer, que son los más caros que por el momento pueden haber en el mercado. Sí, y utilizan este tipo de conectores de serial ATA. Muy bien, ¿qué dice más nuestro libro? Aunque la finalidad es la misma, ¿sí? Aunque la final, porque es verdad, ¿no? La finalidad sigue siendo la misma, ¿ok? Controla y maneja los dispositivos, ¿sí? Los dispositivos, controla y maneja los dispositivos, ¿sí? A una gran velocidad. Ya, listo, entonces se maneja a una gran velocidad. Un ratito, chicos. Listo, chicos, disculpen la pequeña interrupción. Bueno, estamos hablando que la diferencia del controlador IDE y el controlador del serial ATA, sin duda alguna, la mayor ventaja es la transmisión de los datos, ¿sí? Que el uno obviamente se inició con esto del avance de la computadora, pues se inició con este tipo de cables que permitía la transmisión de los datos del disco duro pues a la mainboard para comenzar a darle las órdenes. Sabemos perfectamente que el microprocesador da las instrucciones a la memoria RAM se mete en el disco duro para buscar ese documento y abrirlo temporalmente en la memoria RAM. ¿Sí? Entonces, eso es obviamente lo antiguo, ¿no? Y lo moderno no cambia, ¿sí? Lo moderno no cambia, lo que cambió es el controlador. O sea, lo que cambió obviamente en tecnología es el controlador. ¿Para qué? Para hacer dos ventajas, digamos digo yo que son las más importantes. Primero, el espacio, ¿verdad? El antiguo obviamente usaba un cable mucho más grande, ancho y todo eso, y el moderno pues utiliza un cable mucho más pequeño, ¿sí? Y más fácil de utilizarlo. Y la segunda, que creo que es la más importante para el usuario, la velocidad. Sí, la velocidad de la transmisión de los datos permite hacer una comunicación mucho más veloz que el controlador IDE. Muy bien, entonces primero vamos a poner entonces que presenta, ¿qué cosa? Mejor velocidad. Vamos a hacer un poquito más pequeño esto para poner un par de pasos, ¿no? Para poner un par de pasos y así ir detallando, poniendo incluso esto aquí con negrita para que sea como título.
y vamos a detallar qué más hace falta. Ok, velocidad de transferencia. Listo, la primera, ¿sí? Entre los datos, velocidad de transferencia de datos, ¿sí? Entre los dispositivos. Uno. ¿Qué más? Los cables, ¿sí? Son mucho menos, ¿sí? Anchos, que era lo que más molestaba con el IDE, ¿sí? Son mucho menos más anchos y aparatosos, dice aquí incluso, aparatosos, ¿sí? Y aparatosos que los dispositivos IDE. Entonces, en definitiva, es prácticamente lo mismo que les estaba yo hablando, ¿sí? Las dos ventajas primordiales, ¿sí? Velocidad de transferencia entre los datos dispositivos. Los cables son muchos menos anchos, ¿sí? Yo les decía que el IDE tenía pues obviamente bastante ancho, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía una cantidad de 80 pines aproximadamente. Y en el caso del SATA pues es mucho menor, ¿sí? La cantidad de pines varía obviamente entre 8 y 16, depende de la conexión porque hay diferentes tipos de cables, pero de una diferencia que no llega ni a 15 a 80, la diferencia es abismal, ¿sí? Entonces el cable de SAT, el IDE, del control IDE, era sumamente grande en comparación al controlador del serial ATA. Entonces eso de allí son uno de los puntos importantes, ¿no? Son uno de los puntos importantes y relevantes en cuanto a este tipo de controlador que tiene nuestro computador. Muy bien, chicos, por el momento vamos a, como quien dice, a detener esta grabación para que se preparen para el siguiente aporte que tienen dentro de unos minutos, de 10 minutos exactamente, ¿ok? Bueno, sin más que decir, chicos, les pido que activen sus cámaras para tomar una captura, ¿no? Siempre tomo una captura para evidenciarlo en el Classroom, pues, y así poder estar, como que dice, comprobando que todos estamos conectándonos, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Por ahí, listo, Morocho, Gonzabay, muy bien, listo. Falta Freire, Mina, ¿quién más me falta por ahí? Muy bien, ahí estamos. Excelente. Vamos a hacer la captura. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo el día de mañana, Dios mediante. Pasen bien y bueno, pues cuídense mucho y prepárense para el siguiente aporte. Chao, chao.